Hoy vamos a hacer un corto resumen y vamos a concluir con esto, con cómo es que la Biblia nos presenta a nosotros la Divina Trinidad. Cuando nosotros decimos que creemos que Jesús es Dios, hacemos confesión de fe trinitaria. Y la doctrina de la Trinidad es verdadera, no porque podamos entenderla en toda su extensión, sino porque es un hecho de la revelación. Y para los que creemos, esto pone fin al asunto. Es infantil rechazar la doctrina de la Trinidad diciendo que este término no existe en las Escrituras. Los testigos de Jehová en su libro La verdad que lleva a la vida eterna, en la página 24, que ustedes ven aquí en pantalla y en un momentico la voy a ampliar, dicen lo siguiente: ni la palabra ni la idea están en la palabra de Dios, la Biblia. Puede que la palabra no esté. Y es más, no existe la palabra Trinidad en las Sagradas Escrituras. Pero la idea está presente desde el principio hasta el fin de la Biblia. Hay palabras que nosotros no encontramos en la Biblia. Es más, la misma palabra Biblia no la encontramos nosotros en las Escrituras y no por eso la rechazamos, porque lo que buscamos en las Escrituras son los hechos y no la nomenclatura. La doctrina de la Santísima Trinidad se halla claramente contenida en la Biblia. Es cierto que no aparece ni una sola vez la palabra Trinidad en los textos sagrados, pero la Trinidad divina está presente en las páginas de la Biblia. Tengamos presente, las Sagradas Escrituras no demuestran la Trinidad, la muestran. Vuelvo y digo, las Sagradas Escrituras no demuestran la Trinidad, la muestran. Otra falta de sentido es rechazar la doctrina de la Trinidad, tildándola de misterio. Dios es un misterio. Con Trinidad o sin ella, Dios es un misterio. Cristo es un misterio, como lo dice Colosenses 1:26. Ahora, nosotros, con humildad, aceptamos la revelación que hacen las Escrituras, sin negar ni torcer las límpidas e inequívocas declaraciones de la Biblia acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La deidad, que si es el término que encontramos nosotros en la Escritura, se halla constituida por tres personas, todas eternas, todas iguales, todas divinas, que son una en esencia, una en propósito, una en función. Dicho de otro modo, la Trinidad es el organismo de la deidad, es el medio por el cual se manifiesta en relación con el hombre. ¿Por qué se niega la Trinidad? Hay tres razones que podemos nosotros presentar como respuesta a esta pregunta. La negación de la Trinidad proviene primero de un gran error, el de conceptuar a las personas divinas como se conceptúa a las personas humanas. Lorraine Bodner, en su libro La Trinidad, en la página 59, dice lo siguiente: en teología, como en cualquier otra ciencia,
existe la necesidad absoluta de usar algunos términos técnicos. Cuando decimos que en la divinidad hay tres personas distintas, no queremos decir con eso que cada una de ellas sea tan separada de las otras como un ser humano está separado de los demás. Aunque se diga que las tres personas se aman, se oyen, oran la una a la otra, se envían la una a la otra, testifican una de la otra, no hace, sin embargo, que ellas sean independientes entre sí. La autoexistencia y la independencia son propiedades no de las personas individuales, sino del Dios Trino. Segunda respuesta de por qué se niega la Trinidad. Por la aplicación errada de los textos bíblicos que hablan de la subordinación del Hijo al Padre. Sin embargo, Cristo, que es Dios, fue hombre también. De ahí que se diga que su naturaleza es divino-humana. Esa subordinación del Hijo al Padre no es de esencia, sino de orden y de operación. Cada una de las personas divinas tiene su esfera de acción, como si, por decirlo así, como si fuese una sociedad bien organizada. Y otra razón para la negación de la Trinidad es la ignorancia o el prejuicio de ciertos escritores arrianos que suponen que creemos en tres dioses. Nosotros los cristianos no creemos en tres dioses. Decir que creemos en tres dioses, eso es falso. Por ejemplo, en la página 81 del libro de los testigos de Jehová, Sea Dios veraz, dicen ellos, la doctrina en breve, la doctrina de la Trinidad, es que hay tres dioses en uno. Eso es falso. Nosotros no creemos eso. Los cristianos no creemos que hayan tres dioses en uno. Vamos a recordar un poco, hermanos, algunos apartes que hemos estudiado nosotros en lecciones previas. Recordemos el texto, la confesión del judío es Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estas son palabras notables que cada judío temeroso de Dios está obligado a repetir cada día. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya habíamos nosotros estudiado que la palabra Dios viene de este término hebreo, Elohim o Elohim. ¿Y qué significa? Dice que es un término plural. Dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural. Eso es lo que significa. Plural. Dios es un ser, Dios es una pluralidad de personas. Y lo otro que nos dice aquí el versículo 4, que ya lo estudiamos también en clases anteriores, es que nos dice que Jehová uno es. Recordemos que en hebreo hay dos términos que se utilizan para traducir uno. La palabra ahad, que según el comentario del señor Matthew Henry, es el término hebreo para uno. Ehad o eshad, que proviene del verbo ahad, unir, de donde se deduce que el concepto es de unidad compacta, que puede darse en una unidad compuesta. Entonces, cuando estamos leyendo nosotros Deuteronomio 6:4, que dice que Jehová nuestro Dios, pluralidad de seres, Jehová uno es, nos está diciendo que Dios es una unidad de varias personas.
Se compone de varias personas. Eso es lo que nos está diciendo el texto en Deuteronomio 4. Habíamos visto también nosotros comparando la misma palabra en donde se nos habla de que el Dios de la Biblia es una unidad. Habíamos visto Génesis 2:24 cuando habla Dios del hombre y la mujer y que dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y la palabra utilizada aquí para una sola carne es la misma empleada en Deuteronomio 6:4. Unidad. Una unidad compuesta. Deuteronomio 6:4, Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Deuteronomio 6:4, Jehová uno es, hombre y mujer serán una sola carne. El término hebreo es el mismo término para ambos. Unidad compacta, unidad compuesta. Génesis 41, recuerden ustedes el caso del sueño que tuvo Faraón y que José se lo interpretó. Y cuando él le interpreta el sueño a Faraón, le dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son y las espigas hermosas son 7 años. Recuerden que Faraón tuvo 2 sueños, el de las vacas y el de las espigas. ¿Y qué le dijo José? Que ese sueño es uno. La palabra uno, empleada aquí en Génesis 41, es la misma palabra utilizada en Deuteronomio 6:4. Ejad, unidad compuesta, unidad compacta. Ezequiel 11, versículo 19. Y les daré un corazón, refiriéndose a todo el pueblo, les daré un corazón. Aquí uno es una unidad compuesta, una unidad compacta, el mismo término de Deuteronomio 6:4. Entonces, cuando estamos leyendo nosotros Deuteronomio 6:4, nos está hablando de que Dios está compuesto de varias personas. Ahora recordemos que habíamos estudiado nosotros esto en clases hace varias semanas y habíamos visto, como dije hace un momento, que en hebreo hay unas pocas palabras que tienen el significado del uno numérico y solitario. Bad. Como dice aquí el diccionario del señor Strong, significa separación, aparte, solamente. El otro término es badad, raíz primaria, dividir, estar solitario. Y el más común, yashid, que nos dice el señor Strong, solo, solitario, desamparado, solo, único, unigénito. Esta es la otra palabra para traducir uno en el Antiguo Testamento, pero uno numérico, no uno compuesto como el término anterior, el de Ejad. Ejemplos, Génesis 22:2. Dios le habla a Abraham y le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuál era este hijo? ¿Cómo es descrito aquí este hijo de Abraham? Tu único. Porque él no tuvo más hijos con Sara, tuvo solamente uno. Y la palabra utilizada ahí es la palabra yashid, que quiere decir solo, único, unigénito. O en el caso que tenemos nosotros en Jueces capítulo 11, sobre el voto de Jefté. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, ya que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y era sola, su hija única, no tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Única. El término es el término hebreo yashid. Solo, solitario, único, unigénito. Vemos entonces, hermanos, la gran diferencia que hay en estos textos y cómo nos muestran a nosotros, teniendo que recurrir ya al idioma hebreo, la distinción que hay cuando se usa la palabra uno. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Recordemos, es de la palabra hebrea Elohim, que es
plural. Y dice, recordemos nosotros, devolviéndonos a Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia nos está hablando de la pluralidad de Dios. Las escrituras comienzan con una afirmación de la pluralidad de la deidad. La palabra hebrea es Elohim, plural. Y vemos cómo en el contexto nos muestra esa pluralidad en la deidad. Habíamos visto nosotros el comentario del señor Matthew Henry, en donde nos dice, el término hebreo es Elohim, que indica, insinúa pluralidad de personas en la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este nombre plural de Dios en hebreo, que habla de él como de muchos en uno, confirma nuestra fe en la doctrina de la Trinidad, que aunque se insinúa oscuramente en el Antiguo Testamento, está claramente revelada en el Nuevo. Continuando en el contexto de Génesis 1, el versículo 26 nos muestra esa pluralidad de la deidad. Se nos habla con pronombres plurales. Entonces dijo Dios, la misma palabra utilizada en el versículo 1, Elohim, plural. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Vuelvo y repito porque esto es algo que yo quiero que quede grabado en las mentes de ustedes, mis hermanos. Si la deidad fuera una sola persona, entonces nos hablaría aquí en pronombres plurales. Diría, entonces dijo Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Pero no habla así, porque Dios es una pluralidad. El otro verso donde nosotros lo encontramos es en Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno, Dios, Elohim, plural. He aquí el hombre es como uno de nosotros. No dijo, he aquí el hombre es como yo, si Dios fuera una sola persona. Y la tercera vez en donde encontramos el pronombre plural, Dios hablando en plural, es cuando la torre de Babel. Génesis 1, versículos 6 y 7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, miren lo que dice, hablando Jehová, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pronombres plurales, Dios hablando de nosotros, Dios hablando en plural. Jehová no está hablando en singular, porque Dios es una pluralidad de personas. Los judíos tenían varias fiestas en el año, pero lo interesante, hermanos, es que encontramos nosotros que ellos tenían 3 grandes fiestas religiosas celebradas 3 veces en el año. Una de ellas era la fiesta de los tabernáculos. Levítico 23:34 dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Vuelvo y repito. Los judíos tenían varias festividades durante el año en el Antiguo Testamento. Pero de esas, 3 eran las principales. Y debían celebrarse durante el año. La primera, la fiesta de los tabernáculos, estaba dedicada a Dios Padre. La segunda fiesta era la de la Pascua. Y recuerden que la Pascua era en alusión a nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Hijo. Levítico 23 dice el verso 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes,
Pascua es de Jehová. Recuerden que esta Pascua era figura del Cordero Pascual, nuestro Señor Jesucristo. Esta fiesta era para Dios el Hijo. La fiesta de los tabernáculos para Dios el Padre. Ahora, la otra tercera fiesta principal, que era después de la fiesta de la Pascua, que se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua, era con respecto al Espíritu Santo. La fiesta del Pentecostés. Levítico 23 dice el verso 15, y contaréis del día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Miren lo que dice, 7 semanas cumplidas serán. Una semana tiene 7 días. Si son 7 semanas, 7 por 7, 49. Y dice el verso 16, y había que contar hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Pentecostés, el Espíritu Santo. Resulta curioso, instructivo, hermanos, notar que las 3 grandes fiestas religiosas celebradas 3 veces al año por el pueblo judío muestran también un símbolo de la gloriosa Trinidad. La fiesta de los tabernáculos, Dios el Padre. La fiesta de la Pascua, Dios el Hijo. Y la fiesta de Pentecostés, Dios el Espíritu Santo. Ahora sí, quiero que comparemos, hermanos, a las 3 personas divinas a un nivel de común igualdad. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Eterno. Apocalipsis 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Hebreos 9, y el que vivo y estuve muerto, para que entendamos de quién se está hablando aquí en este texto de Apocalipsis. Y el que vivo y estuve muerto está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Son eternos. Los 3 son eternos. Romanos 16, versículo 26, hablando del Padre, dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. Y en Miqueas capítulo 5, verso 2, hablando del Señor Jesús, del Hijo, declara, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Los 3 son creadores. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Juan 1:1-3, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo. Los 3 son creadores.
Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Colosenses 1:16. Porque en él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Los tres son creadores. Los tres son omnipresentes. Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Mateo 28:20. Antes de subir a los cielos, el Señor le dice a los discípulos, la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Los tres son omnipresentes. Los tres son incomprensibles y omniscientes. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. El mismo texto de Mateo 11:27 nos muestra la variante, nadie conoce al Hijo sino al Padre. Mateo 11:27, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Son incomprensibles. Los tres son incomprensibles para la mente humana. Son omniscientes. Dice Hechos 15:18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Juan 21:17. Hablando con Pedro, después de que lo había negado 3 veces, el Señor tiene una conversación con él y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son incomprensibles y son omniscientes. Son verdaderos, son santos, son buenos. Juan 7:28, hablando del Padre. Jesús entonces, enseñándole en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero. Juan 14:6, Jesús mismo lo dice, yo soy el camino y la verdad. Y hablando del Espíritu Santo, leemos en 1 Juan 5:6. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Los tres son verdaderos. Los tres son santos. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Verso 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Hechos 3:14,
Mire lo que dice el apóstol Pedro respecto del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Juan 14, 26. Hablando del Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo. Los tres son santos. Los tres son justos. Los tres son buenos. Salmo 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Juan 10, 11. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el Salmo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son verdaderos, son santos y son buenos. Los tres tienen cada uno voluntad autorreguladora. Efesios 1:11, hablando del Padre, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Voluntad autorreguladora. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Voluntad autorreguladora. Y Primera de Corintios 12:11, corrijo. Dice del Espíritu Santo, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Voluntad autorreguladora. Cada uno de ellos tiene ese atributo, voluntad autorreguladora. Los tres son la fuente de la vida. Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. Juan 1, versículo 4. En él, el verbo, estaba la vida. Romanos capítulo 8, leyéndolo nosotros en la Biblia de las Américas, dice en el versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Los tres son la fuente de la vida. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y recordemos la conversación que el Señor Jesús tuvo con Nicodemo en Juan capítulo 3. Y habla de la necesidad de que nosotros nazcamos del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu le da vida. Los tres son la fuente de la vida. Salmo 138. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La fuente de la vida, la fuente de la fortaleza. Sigamos, Isaías 66, versículo 13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Filipenses 2:1. Por tanto,
si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y en Juan 14:26, el Señor, hablando del Espíritu Santo, dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Los tres consuelan. Pero sigamos. Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Romanos capítulo 15, verso 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la fuente de la vida, son el manantial de la vida. Los tres fortalecen, los tres consuelan, los tres santifican. Los tres llenan el alma del hombre con amor divino. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Los tres son amor. Los tres llenan el alma del hombre con el amor divino. Los tres dieron la ley divina. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, y creo que este texto nos lo sabemos todos de memoria. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En Romanos 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los tres dieron la ley divina, cada uno de ellos. También, hermanos, Ezequiel capítulo 2, versículo 4 dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce unido, dice esto. Y Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Los tres comisionan. Los tres hablan. Los tres dieron la ley divina. Los tres moran en los corazones de los creyentes. Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y hablando del Espíritu Santo, Juan capítulo 14, verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Los tres moran en los corazones de los creyentes, en los corazones de los hijos de Dios. Primera de Juan
Capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con su Padre. Nuevamente el verso, pero ya dice, nuestra comunión verdaderamente es con su Hijo Jesucristo. Y segunda de Corintios 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia, hermanos, nos muestra a nosotros la divina Trinidad. La palabra puede que no exista, pero lo que significa ella, sí la encontramos nosotros de principio a fin en las Escrituras. Y vemos cómo cada uno de ellos realizan lo mismo. Y nos beneficiamos de los tres, porque cada uno de ellos posee lo mismo, como acabamos de ver nosotros en este listado que he presentado en esta última parte de la lección. Hermanos queridos, espero que lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, de alguna manera, les esté ayudando a entender esto que nos muestra la Escritura con respecto a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a nuestro Consolador, la divina deidad. Y que podamos afianzarnos cada vez más en esto que es básico para nuestra salvación. Con esto concluimos nuestra serie de lecciones y esperando en Dios que nos podamos encontrar nuevamente en el 2021, continuando con la segunda fase de esta serie de lecciones sobre la deidad, tal cual como está revelada en las Escrituras.